RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, agradecer la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor David Tuesta, ¿no? Ex ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, a quien le agradecemos la gentileza y le damos los cordiales buenos días. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta, muy amable como siempre. ¿Cómo está, don José? ¿Qué tal? Encantado. En su reciente columna en el diario El Comercio, usted la titula Piromaníacos, ¿no? Y señala que la reciente decisión de la Comisión de Economía del Congreso al aprobar el sexto retiro de fondos de AFP, que tiene que ser naturalmente vista por el Ejecutivo, si es que lo cree conveniente, o por el propio Legislativo, le asesta un golpe a las pensiones y a la viabilidad de la economía. ¿Qué tan grave es este hecho, doctor Tuesta? No, es bastante grave, ¿no? Porque ya en los 5 retiros anteriores, don José, ya se había retirado la tercera parte de lo que había en los fondos de pensiones antes de la pandemia, ¿no? En enero, digamos, había alrededor de 24 puntos de Producto Bruto Interno, para que se haga una idea de la dimensión, más de 2 millones de soles, y luego de ese retiro se dieron 8, o sea, quedaron como 16, ¿no? Para que se haga también una idea comparativa, porque se ha venido mencionando el caso de Chile, que también se han venido aprobando retiros. En Chile, con todos los diferentes olas que hubieron también durante la pandemia, solo se llegó a retirar hasta el 10% del total del fondo. En el Perú, la tercera parte, ¿no? Entonces, claro, acá ya hemos venido con una viada bastante irresponsable, como el anterior Congreso. Esta medida no es focalizada, no va a los que más lo necesitan, y ahora en el contexto actual, en que, pues claro, es bastante popular, como usted se imaginará, decirle a los afiliados que le vamos a dar todo su dinero, ¿no? Entonces, pero la medida al final lo que hace es desproteger el futuro y también coloca a toda la economía peruana un gran problema, que ya las clasificadoras de riesgo, lo que dicen si el Perú es un buen país para invertir, ya están señalando que esto sería pues el camino a perder el grado de inversión. Hace 2 semanas conversaba con usted precisamente de ese tema, ¿no? Y el temor era que si el legislativo insistía en tomar una medida como la que acaba de adoptar la Comisión de Economía, la clasificación de riesgo en el Perú está en una situación sumamente complicada. Esto puede ser el colofón para perder lo que tanto hemos tenido en los últimos años. Es que sí, efectivamente, es que ese es el gran problema. Yo creo que, que nuestros congresistas, nuestros legisladores y también el Ejecutivo, que ha tenido su importante cuota, no terminan de entender, ¿no? Las reacciones son hacia las medidas efectistas, ¿no? Fíjese que este tema de las AFPs encaja también dentro de este contexto de aprobación de exoneraciones, ¿no? Al IGB y al selectivo al consumo, donde nuevamente, ¿no?, se desperdicia una cantidad importante de dinero que otras necesidades requerirían con más urgencia. Se desperdicia porque al final esta reducción de impuestos va a ir, por ejemplo, a quien no lo necesita, ¿no? Nuevamente, a las familias que más consumen, que más ingresos tienen, y ya usted seguramente ha podido ver en las noticias, ¿no? Las amas de casa, las familias se están quejando de que los precios no bajan, pero claro, los márgenes se lo están quedando los distribuidores, comercializadores en el ámbito informal. Lo mismo pasa con el tema de las AFPs, nuevamente. Todos los que, a ver, en primer lugar, en las AFPs está este segmento de trabajadores que son considerados los formales, ¿no?, que representan muy poco del total de la población económicamente activa. Si había segmentos, personas, digamos, que eran de niveles, no los más pobres, pero que tenían ingresos bajos, ya retiraron ese segmento, ya retiró todo lo que tuvo que retirar durante los primeros 5 retiros. De hecho, quedaron 2,5 millones de cuentas en cero, sin nada, ¿no? Entonces, lo que está quedando ahora, en su gran mayoría, son personas de ingreso medio alto, ¿no? Entonces, nuevamente estamos dándole este beneficio a quien no lo necesita, de forma focalizada, y descuidando el futuro de la jubilación. Si fuera un poquito más consciente, nuestros legisladores deberían dar medidas
algo más acotadas, ¿no? Por ejemplo, personas que no vienen aportando en los últimos meses, ¿no? Que sería un signo de que están desempleadas y quizás necesitan liquidez como ayuda, ¿no? Luego, 4 ITs representa casi 18 remuneraciones mínimas vitales, ¿no? Son como 18.000 soles. Entonces, díganme ustedes, ¿no? Digamos, si 18 remuneraciones mínimas vitales de golpe es algo que se puede considerar proporcional, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? La búsqueda de cuál es la medida que genera más fuegos artificiales, que la aprobación va a aplaudir, quien no aplaudió la medida de IGB, sin importar el daño que les va a causar, porque al final no se van a dar cuenta o se van a dar cuenta de acá a muchos años. Y para eso el tema de las pensiones les cae pues a perilla para su discurso populista, ¿no? Ahora, lo que preocupa, y usted lo cita muy bien, es que antes de la aprobación de este proyecto de ley para el sexto retiro, la comisión recibió opiniones del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Banca y Seguro y la OCDE, ¿no? Es decir, todos les han dicho no tomen esas medidas. Ayer Chile, la Cámara de Diputados, no aprobó el retiro del 10%. O sea, ha contenido justamente una decisión que se había propuesto, ¿no? Que va en contraparte de lo que ocurre en el Perú. ¿Hacia dónde vamos con esa espiral populista, ¿no? Que no tiene precedentes, sin lugar a dudas? Mire, ese es otro de los temas que yo creo que debiéramos ver con detalle para entender o calar, digamos, el nivel de irresponsabilidad que tienen los congresistas en el Perú, ¿no? Fíjense en Chile, ¿no? Digamos, a pesar de que contamos con un gobierno, o que se cuenta en Chile, con un gobierno de izquierda, ¿no? Que quiere, incluso que ha estado en su momento empujando cambios constitucionales, ha habido una convención de constitución, ¿no? En marcha en este momento. Este partido, digamos, el del presidente Boric, impulsó, ¿no? A través de sus diferentes movimientos en las calles, esta posición contraria, por supuesto, a los fondos de pensiones, a la necesidad de hacer una reforma. Pero es que una cosa es hacer una reforma, ¿no? Una cosa es decir, oye, acá hay circunstancias que no están funcionando bien, se requiere mejorar el sistema, puedo criticar a las administradoras de fondos de pensiones en Chile, pero sin embargo entienden el límite entre lo que está, algo que quiere mejorar, y destruirlo, incendiarlo, quemarlo todo. Por eso es que yo los he catalogado como piromaníacos, ¿no? Digamos, están incendiando todo simplemente por un placer subalterno, ¿no? Entonces, claro, en Chile esta votación de este proyecto se ha detenido. El presidente del Ejecutivo presentó un proyecto acotado, ¿no? Frente a un proyecto donde se quería retirar todo, y tampoco ha sido aprobado. Entonces, eso pues realmente marca un poco el contraste de la institucionalidad, de la madurez que existe en promedio en la clase política, en los legisladores chilenos respecto a los peruanos, ¿no? ¿Cree usted que con todo lo que está ocurriendo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se corre el riesgo de desaparecer a las AFPs? Es que ese es el tema, más que desaparecer, o sea, sí, efectivamente, o sea, lo que puede significar al final es ir reduciendo a un conjunto muy limitado la participación de los fondos de pensiones, descubriendo completamente a millones de peruanos. Fíjense que hablábamos hace un rato que los retiros habían quedado 2,5 millones de cuentas en cero. Si se aprueba las 4 UITs, van a quedar cerca de 6 millones de cuentas en cero. Y esto, fíjese que es un tremendo contingente fiscal, es decir, un gasto a futuro que probablemente el Estado, o con alta probabilidad, va a tener que realizar para atender a una gran proporción de la población que claramente ya no va a tener nada, ¿no? Entonces, eso tampoco se está viendo. Entonces, más que, como le digo, que decir que es el fin de las AFP, yo diría que es una destrucción de uno de los mecanismos más importantes de largo plazo para la jubilación, y pone cuesta arriba el desarrollo de un sistema de protección social, un verdadero sistema de protección social, que debería ser el norte de legisladores
responsables y que les importa su país, ¿no? Permítame plantearle una última pregunta que tiene que ver con un reciente informe que presentó el Instituto Fraser, ¿no? Que es el Instituto de Competitividad Minera Mundial, ¿no? Desde Canadá se conoció hace unos días que hemos descendido, ¿no?, por cuarto año consecutivo en cuanto a competitividad empresarial minera, ¿no? ¿Qué significa esto para el país en términos concretos? Usted que siempre para evaluando, usted que siempre para en contacto, ¿no?, con inversionistas, gente interesada, ¿no?, en generar inversiones fundamentalmente de gran nivel, de gran magnitud en el país. Mire, este ranking, estos resultados recogen también pues una tendencia muy negativa hacia la inversión privada, particularmente la inversión minera, ¿no?, que se ha venido acentuando de forma dramática en los últimos meses, ¿no? Esto tiene, como usted bien sabe, sus antecedentes, ¿no?, desde varias situaciones de encuentro que ha tenido los anteriores ejecutivos con algunos desarrollos mineros, y también cabe decir la actitud populista, poco responsable también por parte, en este caso, del Ejecutivo en su turno, que no buscó promover los consensos necesarios y las soluciones con las comunidades para que esto avanzara. Estoy hablando particularmente, por ejemplo, del caso de Tía María, ¿no? Recordarán ustedes esta circunstancia que se presentó hace poco, antes de la pandemia, justamente, ¿no? Y claro, y ahora lo que vimos en este último tiempo fue un discurso bélico, ¿no? Liderado por el Ejecutivo directamente, ya no solamente ponerse de perfil, sino directamente alentar, ¿no? Y ponerse del lado de la no solución a los problemas, ¿no? Entonces, claro, tenemos, fíjese usted, ¿no? Hemos tenido una cantidad importantísima de paralizaciones, hemos tenido la Bamba, recuerda usted, paralizado varios días, incluso la empresa se paralizó operaciones con un costo tremendo para la economía, para los ingresos fiscales y para el crecimiento en el país. Tuvimos una primera ministra, ¿no?, que declaró unilateralmente el cierre de minas, aunque después se les dijo, pero quedó claro y grabado claramente lo que señaló. Ya lo que ella quiere explicar es un tecnicismo, pero claramente eso fue lo que escuchó todo el peruano medianamente informado. Tenemos ahora el tema de Cuajone, que usted está viendo los problemas que se están presentando, sí, igual de tanto en tanto algunos problemas con otras minas. Entonces, claro, es inevitable, digamos, que ante los ojos, dentro de esos, uno de los puntos de la valoración de Fraser es el clima sociopolítico, ¿no?, que es muy importante el sector minero, y Perú se va quedando en desventaja. Entonces, imagínense usted en ese contexto de que estamos perdiendo posición en competitividad, que venga pues un ministro, un exministro, ¿no?, que sigue insistiendo con el tema en que hay que ponerle más impuestos a la minería. Cuando hay un informe del Fondo Monetario Internacional que dice, oye, la estructura tributaria para el sector minero es bastante competitivo, ¿qué más quieres hacer? Y si no ves las otras variables, ¿no?, como la situación sociopolítica, como la situación de conflictividad, entonces es más sin sentido seguir promoviendo una situación que no va a ayudar absolutamente en nada y que va a golpear tremendamente la inversión, el empleo y el desarrollo de prosperidad en estas regiones. Doctor David Tuesta, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Un placer, don José, y un saludo a toda su audiencia, encantado. Saludos. Conversábamos con el doctor David Tuesta, ¿no?, ex ministro de Economía. RCR, la red que comunica y une al Perú.